Porque Bitcoin es la combinación entre lo que la gente no sabe de economía junto con lo que la gente no sabe de informática. Y cuando juntas dos ignorancias, pues terminan siendo engañados muy fácilmente. Las monedas, como que Bitcoin no es que esté creciendo de valor, sino que el dólar es el que está perdiendo su valor. Pero independientemente a eso, pues Bitcoin sigue creciendo y creciendo y creciendo y cada vez lo adoptan más personas. Entonces, cuando te das cuenta de eso y que históricamente ha sido el activo ganador, pues no le veo razones para no meter tu dinero ahí. Cuando inviertes, debes de tener en cuenta de que no importa a dónde estés metiendo el dinero, existe la posibilidad de que lo pierdas. No importa si es oro, si es Bitcoin, si es una propiedad, si es un auto, si es un negocio. Todo tiene la posibilidad de que se pierda y que se acabe. No importa la volatilidad del activo, importa cómo uno lo pueda soportar. Porque si, insisto, tienes tu cuenta 100 y tú estás metiendo solamente 10, 1, 5, aunque te vaya mal con eso, tú sigues teniendo tu demás dinero para seguir captando oportunidades. Jamás te debes de quedar sin dinero y menos entrarle a algo que no conoces con todo tu capital, porque lo más probable es que lo termines perdiendo. Bienvenidos al episodio 0 de este podcast de finanzas, inversiones, cripto y temas diversos. Y el día de hoy vamos a arrancar el podcast entrevistando a su host, que se hizo viral porque es peligroso darle la palabra. Entonces me gustaría que Rich Espinosa nos explique si realmente es peligroso darle la palabra. A veces, porque soy muy creativo para las preguntas y me atrevo a hacer las preguntas que otras personas no se hacen. O más bien, toda la gente se las hace, pero nadie se atreve a decirlas. Y a mí como no me da pena y hay cosas que yo sí tengo una duda y cuando me dicen, oye, pregúntame lo que sea, yo de verdad pregunto lo que sea. Entonces, pues a veces los ponentes o la gente a las que le estoy preguntando en conferencias, pues se sacan de onda porque les hago preguntas que nunca nadie les había hecho. Y de ahí se me ocurrió, oye, pues, ¿y si hago un podcast? A ver, seguramente debe de salir algo interesante. Y ahorita vamos a enfocarnos al tema de inversiones, finanzas, pero me gustaría que nos explicaras cómo es que si tú hablabas de seducción, de negocios, de marketing, ¿cómo llegamos a este punto? Yo empecé en el 2017 a crear contenido en YouTube, que por ahí está mi primer video. O sea, es algo que yo en ese momento tenía claro que el tema de redes sociales era una gran oportunidad y yo ya lo conocía desde antes, porque yo vengo de una familia muy pobre y cuando digo muy pobre, de verdad es muy pobre. O sea, es techo de lámina con paredes de cartón. De ese contexto vengo. Mi madre me mantuvo con un sueldo del salario mínimo de ese momento o incluso menos porque no era un trabajo formal, que estamos hablando de $100, 2,000 pesos mexicanos al mes. Con eso fue con lo que yo crecí y vengo de un contexto pues pobre y aparte al lado de una de las colonias que a veces ha estado como la más peligrosa de Ciudad de México. Y de venir de ese contexto, a mis 12 años, ya casi cumpliendo 13, llega una persona que me dice, oye, ¿quieres trabajar? Le dije, por supuesto que sí, porque yo veo que a mi mamá ya se le complica el hecho de pagar la secundaria, pese a ser una secundaria pública, pero era una situación tan complicada que ya, incluso en una escuela pública, ya era difícil pagarla. Entonces, cuando me ofrece trabajo, me dice, pero hay que empezar hoy. Pero hay que empezar hoy. Y ese empezar hoy era en un día de feria de la colonia en la que vivía. Dije, no me importa, la feria va a seguir estando ahí todos los años. Yo quiero empezar a ganar dinero. Empecé a ahorrar lo que fui juntando de estar trabajando como empacador en un Walmart. Y después lo que junté, me compré el primer celular. Busqué en YouTube la palabra finanzas y me salió una conferencia de Marco Antonio Regil que se llama ¿Cómo predecir tu futuro financiero? En la cual él hablaba sobre el cuadrante del flujo del dinero, donde del lado izquierdo están los empleados, los autoempleados y luego del lado derecho los dueños de negocio y los inversionistas. Desde que escuché eso, yo dije, yo quiero estar del lado de los inversionistas, es el lado que yo quiero y todo lo que él prometía en ese video dije, yo lo quiero, porque crecí viendo telenovelas, o sea, yo no crecí viendo El Señor de los Anillos, Dragon Ball Z, Star Wars, Naruto, todas estas cosas que ahora estoy empezando a ver de adulto.
ahora que tengo tiempo, que tengo dinero, que tengo la oportunidad de dedicarle tiempo a eso, de niño no vi eso, pero sí crecí viendo hasta que el dinero nos separe, por ella soy Eva, Fuego en la sangre, todos los primeros capítulos de La Rosa de Guadalupe, todos los primeros capítulos de Como dice el dicho, y como era lo único que veía, pues lo tenía que estudiar, porque así es mi mente, yo a todo quiero profundizar. Entonces, viendo eso, me di cuenta de que había un patrón, de que era un niño pobre, pero inteligente, que de pronto estudiaba y se empezaba a superar y a ser el primero de su familia en tener la oportunidad de mejorar sus condiciones, culturales, políticas, sociales y financieras. Se enamoraba de la hija del jefe, luego lo traicionaban, lo desterraban, se iba, conseguía amigos, conseguía mentores y después de eso regresaban, derrotaban al malo, se casaba y felices para siempre. Y en esa historia yo tenía claro algo, yo estaba del lado del pobre que estaba ahí, y se había visto una y otra y otra y otra vez como el pobre termina teniendo su felices para siempre. Yo quiero tener ese feliz para siempre. Y me di cuenta que, por ejemplo, en Hasta que el dinero nos separe, con los problemas de conectividad que estaba empezando a tener la Ciudad de México y que no había desplazamientos, buen transporte público y que era necesario en ese momento un coche, la marca que patrocinaba era Ford y patrocinaba para que Rafael, que era protagonizado por Pedro Fernández, él vendía coches. En una época donde las mujeres empezaban a trabajar, empezaban a desarrollarse, que no les daban oportunidades laborales, en en la telenovela de Pancho López, la que patrocinaba eso era Avon, con enseñarles a la gente cómo a través de la venta directa podían desarrollarse, podían crecer y era la oportunidad del momento. En Fuego en la Sangre, protagonizada por Eduardo Ñáñez, que era del tema de que la población era muy pobre, entonces como era muy pobre, no les alcanzaba para comer carne y para llenarse tenían que meter bolillos, entonces ellos vendían pan. Y yo veía que todas las telenovelas, el problema del contexto lo solucionaba el protagonista a través de hacer algo. Yo me di cuenta que ya estaba en esa parte pobre. O sea, ¿cuál es el problema de este momento que yo podría solucionar? Ese problema era el tema de las ventas por internet, de comunicar por internet, de poder generar dinero por internet, porque eso era el contexto y las cosas que se iban a facilitar dentro del medio. Entonces, en conforme fue pasando el tiempo, hice el examen para la mejor universidad de México, que es la UNAM, entré a la prepa y a partir de eso me di cuenta del cambio cultural de lo que es venir de una zona pobre donde todo se arregla a madrazos versus el entrar a sociedad donde ya todo se arregla hablando. Y me acuerdo mucho de llegar en la prepa y de pronto chocar el hombro con un vato que era como 30 centímetros más alto que yo, más fornido que yo, y eso en la secundaria y en la primaria donde crecí, chocar el hombro con alguien y quedártele viendo los ojos era sinónimo de cantarle un tiro y de que ibas a solucionar las cosas a golpes. Y él me dice, ay, disculpa, y yo, no, discúlpame tú a mí. Y seguimos, ahí me di cuenta que ya había cambiado de código postal, que ya había cambiado de costumbres y empecé a conocer otra, otra forma de ver la vida y con eso, conforme seguí estudiando, 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 yo siendo muy bueno en matemáticas, teniendo muy buena memoria para historia, siendo muy bueno en las cosas de física, de química, pues mis compañeros se me acercaban mucho a preguntarme cosas de la tarea, cosas de los problemas que seguían, no sabían cómo calcular las moles, cómo multiplicar, cómo calcular las fórmulas de física, y me di cuenta de que me preguntaban lo mismo una y otra y otra y otra vez. Entonces, como yo ya empezaba a ver contenido de desarrollo personal desde que compré el primer celular, yo ya tenía algo de conocimiento de coaching, de mentorías, de ventas, de cosas de historia que a mí me gustaba mucho ver en internet y yo me empecé a dar cuenta de cómo todos, no importaba que hablaran de historia, de finanzas, de bolsa de valores, de inversiones, de desarrollo personal, todos los creadores de contenido que yo seguía, todos llegaban a lo mismo. Hagas lo que hagas, hazlo por internet. Y yo me cansé de estar repitiendo una y otra vez cómo hacer una regla de tres, una y otra vez cómo calcular el interés compuesto, una y otra vez cómo calcular las moles. Y en un punto dije, pues me voy a crear un canal de YouTube. Y ya cuando me vengan a hacer la misma pregunta que ya me hicieron, pues que lo vean en mi canal. Así empecé mis redes y a la hora de tener que decidir de qué tema hablar, dije de cuál tema es en el que yo considero que puedo apoyar más y además que me ha servido más a mí.
Y ahí fue donde decidí empezar por el tema de la seducción. ¿Por qué? Porque a las primeras 17 chicas que yo les pregunté: "Oye, ¿quieres ser mi novia?", todas me dijeron que no. Y yo en la secundaria, en la primaria y desde el kinder tengo un amigo que él siempre ha sido guapo, alto y aparte de dinero en el contexto en el que estábamos. Y, o sea, ¿qué tiene él que no tenga yo? Aparte de ser guapo, alto y de dinero. Porque yo tenía otros compañeros guapos, altos y de dinero que no los pelaba nadie. Yo decía: "Es que algo debe de tener él que no tenga yo". Entonces, todos los recreos yo me quedé observando él qué es lo que hacía. Y de pronto me di cuenta de que si la chica le decía: "Oye, me gusta la música", él les decía: "Ay, yo tengo una batería en mi casa, si quieres, dime qué canción te gusta y mañana nos vemos y te toco la canción que tú quieras". Y ahí iba la chica a su casa. De pronto alguien hablaba de: "Ay, es que a mí me gusta la historia". "Oye, pues, ¿sabías que en el Museo de Antropología los domingos es gratis para estudiantes?". Y se la llevaba al Museo de Antropología. Y yo veía cómo él escuchaba lo que la chica le decía, y luego él le decía: "Ah, pues, yo te lo puedo ofrecer". Y él anduvo con media secundaria, si no es que más, y no importaba si estábamos en segundo, él andaba con las de primero, andaba con las de tercero, andaba con las de prepa, o sea, él con quien sea de ahí de la secundaria, él se la podía ligar. Y entonces, ya de pasar del tema de finanzas, dije: "Ah, pues ahora le pongo seducción y puedo aprender de eso". Desde ahí yo me puse a estudiar a todos estos temas y llegando a la prepa, yo siempre me sentaba en la parte de afuera de la biblioteca, porque era donde yo podía estar solo, que era lo que a mí me gustaba, estar solo, viendo qué es lo que estaba pasando, repasando mis tareas, leyendo. Cuando descubrí el ajedrez, que fue más o menos entrando a la prepa, pues ya estaba estudiando ajedrez y a mí siempre me gustaba estar solo, pero la gente como que sentía esa necesidad de: "Ay, está solito, voy a acompañarlo", y de pronto se sentaban conmigo y me empezaban a contar las cosas del novio, las cosas de la pareja, y yo me enteré de todos los chismes de la prepa en la que estudié, pero cuando digo todos, o sea, de lo más que me llegó a tocar escuchar fue de un quinteto amoroso, o sea, que llegó la persona uno y luego la persona 2 y el 2 estaba engañando con la 3 y el 3 con la 4, o sea, era una cosa bien compleja. Y yo dije: "Oye, pues ya he dicho mucho de todo esto, pues voy a cobrar". Entonces, empecé a armar un primer proyecto digital del tema de seducción y más o menos a finales de 2019 le dije: "Pues voy a hacer un lanzamiento", porque ya he escuchado mucho de workshops, lanzamientos, webinars y cosas de ese estilo. Hice un Frankenstein entre todo eso, porque no tenía dinero para pagar herramientas, para pagar pauta, para pagar ads. Entonces, como pude, hice mi lanzamiento y en diciembre de 2019 hice mi primera venta en línea. Y fue de este tema de seducción, que más que seducción era un tema de desarrollo personal, porque yo ya me había dado cuenta de que pasé de ser el que nadie pelaba a que de pronto ya en la secundaria no me invitaron a ningunos 15 años, pero ya y de todas maneras, como me hubieran invitado, no hubiera ido porque no me caían muy bien mis compañeros de secundaria, ni yo a ellos. Pero ya en la prepa me empezaron a invitar a 15 años, me invitaron, ya en la prepa a mi primera boda, no de mis compañeros, sino de amigos que tenía más grandes. Me empezaban a invitar a fiestas, me empezaban a invitar a pedas, me empezaban a hacer caso a las chicas, y yo decía: "Hay un gran cambio aquí, seguro le puedo apoyar a otras personas a hacer esto". Entonces hago mi primera venta, y esa primera venta fue un taller que vendí en $107. Después de eso, uno de mis mentores me dijo: "Es que no lo cobres tan barato, porque te están comparando con un Starbucks". Y yo me acuerdo de intentar vender una sesión en ese momento, y el cliente me dice, bueno, el prospecto, porque no se volvió en cliente en ese momento, me dice: "No, no me alcanza para pagarte". A las horas, eso fue un viernes en la tarde, y a las horas lo veo empinándose una botella de Bacardí ahí en un antro de Madero, y dije: "Ahí hay como 2,000 pesos", y yo no me estoy comparando con una botella de Starbucks, me estoy comparando con una botella de Bacardí en un antro. Entonces, pues, le voy a hacer caso, voy a subir el precio. Lo subí a 150 y ahora me compraron 3 personas. Dije: "Ah, lo voy a volver a subir", y ahora me compraron 6 personas. Y entonces empecé a subir los precios y me empezaron a llegar más clientes. Junté dinero y con eso en 2020, en enero, me fui a Guadalajara con uno de mis mentores a tomar un curso que yo pensé que me iba a enseñar cómo picarle para hacer webinars, pero me terminó enseñando fundamentos de ventas, los 4 pilares de las ventas y varias cosas en el momento.
Y estando ahí, llegó una persona que cuando yo le conté mi historia, él me dijo: "Oye, ¿y lo que haces para ti, lo podrías hacer para mi empresa? ¿Tu equipo tiene capacidad instalada para apoyarme a mí también?". Y en ese momento era yo, una chica que me ayudaba, que la había conocido en los eventos empresariales de las universidades en las que estábamos, y éramos nosotros 2 contra el mundo, y ella solamente estaba contratada 1 hora al día, o sea, 30 horas al mes. Dije: "Pues creo que sí, pues yo creo que puedo liderar", sé cómo le hice, y ella también. Y me dice este señor: "Te pago $1,500 porque vengas a darme una consultoría a Guadalajara, te pago el boleto de avión y aparte te voy a pagar el hospedaje". Yo $1,500 es lo que había ahorrado en todo el tiempo siendo empacador, con lo cual lo invertí y a la fecha sigo viviendo de los rendimientos de ese dinero, pero es un dinero que junté en mucho tiempo, jamás alguien me lo había dado así en una sola exhibición, y recuerdo yo pensar: "Con $1,500 yo no solamente te trabajo, yo me voy a vivir allá 1 año", o sea, pero no se lo dije porque ya había entrenado, ya había estudiado. Dije: "Déjame pensarlo, te doy una respuesta mañana, lo consulto con mi equipo". Obvio, no le dije al equipo, pero fui con unas personas que se estaban hospedando conmigo, les pregunté, les consulté, y al día siguiente le quise negociar otras cosas, ya no aceptó, pero sí aceptó, o sea, ya no aceptó las cosas extra que le estaba pidiendo, pero sí me pagó la consultoría, y ahí me di cuenta de que lo mismo que era para el proceso de seducción, era para el proceso de ventas. Y además que era un enfoque diferente porque la vieja escuela de ventas te decía: presiona al cliente, atácalo, llévalo y esquínalo, genérale necesidades. Al contrario de la seducción, que es busca lo que la persona quiere, pregúntale qué es lo que necesita y luego dáselo, soluciónale problemas. De la venta es que les soluciones los problemas a la persona antes de que te pague y después de que te pague que le soluciones todavía más cosas. Y este proceso de seducción, pues lo empecé a llevar a las empresas porque me pagaban extremadamente más. El tema de la seducción duró unos meses, luego el tema de la consultoría de empresas duró mucho más tiempo y a partir de que empecé a obtener capital de aquí, con el cual podía crecer mi equipo, con el cual podía apoyar a mi mamá, podía apoyar a mi familia, podía pagar mis gastos, podía empezar a pagar cursos, networking y muchas cosas que me fueron dando oportunidades, pues me sobraba dinero. Y te acuerdas que te dije que yo quería dentro del cuadrante del flujo del dinero estar en las inversiones, pues dentro de eso dije: "Ah, pues voy a meterle dinero ahí". Y aparte, yo en la prepa estudié una carrera alterna a la prepa, que fue una carrera en banca y finanzas. Luego en la universidad me metí al Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, tomé muchas capacitaciones de eso, tomé diplomados en finanzas bursátiles, iba a la Facultad de Economía a estar aprendiendo de la gente erudita que llevaban ahí. Llegué hasta estar con el actual presidente de Argentina. O sea, yo siempre busqué capacitarme en el tema de finanzas y ahora que ya tenía dinero, que ya tenía capital para invertir, pues dije: "Lo voy a meter a la bolsa". Y después de meterlo a la bolsa me fue muy bien, y luego me fue muy mal. Y ese me fue muy mal fue por tema de seguir a youtubers que hoy sé que a esos youtubers les pagan por una comisión que se llama de market maker. O sea, ¿eso qué significa? Que cada que tú pierdes, ellos ganan. Entonces, ellos no estaban interesados en que nosotros como audiencia ganáramos dinero, sino en ellos cobrar a partir de lo que nosotros perdíamos. Y aparte de eso, pues promocionaban memes, proyectos estafa, o sea, cosas que no le iban a funcionar a la gente. Y aparte, durante todo ese proceso, pues es un tema que pasé que es muy feo, que se llama ludopatía, y empecé a tener muchos conflictos y nadie de los creadores de contenido te habla de que puedes generar ludopatía con esto, nadie te habla de que puedes perder dinero, solamente te dicen que te vas a volver millonario, que te va a ir muy bien. Y como empecé a ver todo eso, y aparte luego de eso que me empecé a enfocar a entrenarme con las personas adecuadas, empecé a ser rentable, y no solo rentable, sino muy rentable porque quedé como campeón de trading en el torneo de BIMX en colaboración con Trading Latino. Dije: "Ah, pues creo que me puedo enfocar de este lado". Después de haber pasado varios meses sin crear contenido, sin subir o sin ser tan constante, y todo esto te estoy hablando de muchos años en el camino, hasta llegar al punto en el que hoy dije: "Ah, pues me voy a enfocar en el tema de trading, en el tema de inversiones, y voy a dedicar mi enfoque ahí", que es lo que estoy haciendo en este momento.
Okey, entonces nos contaste que tú te diste cuenta que el niño pobre aprendía algo y entonces resolvió un problema y de pronto pasaba por una crisis. ¿Cuál fue ese momento en tu vida? El momento de la crisis, justo después del tema de la educación, que la persona lo difaman, lo destierran y se va, con mentores y amigos. A mí me pasó que en los momentos de pandemia me hice extremadamente viral porque un compañero de la universidad, y digo compañero de la universidad no porque haya ido en mi grupo, sino porque era alguien de la universidad, subió un video donde le estoy preguntando a Alejandro Casuga que la diferencia entre táctica y estrategia, y ese video lo subió un grupo de personas que se dedican a acosar a las personas hasta que se suicidan. Y por lo mismo me empezaron a estar molestando y estarme atacando. Recuerdo despertar un día y tener más de 217 mensajes diciendo: ya sé dónde vives, ya sé cómo se llama tu mamá, ya sé cómo se llaman tus tíos, sé cómo se llama tu familia, voy a ir a buscarte, ya vi que estudias en ajedrez UNAM, ya vi que participaste en natación en este torneo, ya conozco toda tu información, voy a molestarte hasta que te... Y veo eso y pues me entré en shock y de pronto yo seguí creando contenido mal mentoreado por el que era mi mentor en ese momento, que me dijo: "Tú sigue creando contenido, cuando el río suena es porque agua lleva, o si los perros ladran es porque vas pasando, entonces tú síguele y tú síguele". Y yo seguía haciendo contenido y aparte me dijo: "Enfréntalos, diles que son unos tontos, atácalos y todo". Pues lo hice más grande y luego de eso subieron un segundo video donde le digo a una profesora que yo solo quiero maestros millonarios y eso se hizo todavía más viral. Y luego de eso ya estos grupos una persona que yo sigue haciendo contenido me dice: "Yo estaba en esos grupos, Richie, pero yo me alejo porque yo me estoy dando cuenta que tú eres diferente, eres una buena persona y no vale la pena lo que te están haciendo. Aquí te dejo el link del grupo para que veas lo que pasa". Y veo en una foto de portada que tenían un montón de caras y tache de cada persona que se había suicidado, tache cada que alguien se había suicidado. Dentro de las víctimas estaba una chica que tenía la cara como deforme, que yo esto había hablado de ella. Estaba otra chica que afortunadamente no cometió esto, que estaba Inara, estaban otros creadores que a la fecha no sé quiénes son, pero estaban ahí sus taches, sus taches, sus taches, y estaba mi cara. Y eso me generó a mí un shock fuerte, porque dije: "¿Cómo es que hay gente tan depravada que su única intención es molestar a otro hasta que se suicida?". O sea, no me cabía en la cabeza eso, y luego no solamente empezaron a atacar, sino como empezaron a buscar hacia atrás en mi historial, y se dieron cuenta de que yo no tenía nada cuestionable, nada atacable, no había cometido ningún delito, no tenía nada. Pues me empezaron a inventar cosas, empezaron a inventar que me gustaban los travestis, empezaron a inventar que yo había dicho que si no podías tener sexo, entonces que agarraras una sandía y la penetraras, empezaron a decir que había acosado a una maestra, empezaron a decir que había robado un tanque de gas, que había que había robado dinero, que había estafado a adultos mayores con sus pensiones. Empezaron a inventar un montón de cosas y aparte de eso, como en las redes yo en ese momento no lo supe manejar y cerré mis comentarios, cerré mis redes, puse privado mi Instagram, que de hecho no la cerré, solamente lo que hice fue de ponerle que no lo vea nadie de habla hispana y dije solamente que lo vean creo que le puse en Taiwán, o sea, ya nadie de por acá lo iba a poder ver, entonces solamente en Taiwán o Bangladesh, en algún país así lo puse, entonces nadie lo podía ver. Y como yo hice eso, pues ya empezaron a buscar otros medios. Fueron a molestar a la facultad donde estudié, a la secundaria donde estudié, a la prepa donde estudié, al lugar donde jugaba ajedrez, al lugar donde practicaba natación. Fueron a molestar a mi familia, empezaron a molestar físicamente en el domicilio de mi mamá. Empezaron a estar buscando otros lados y ahí pues yo estaba pues pensando en, no manches, antes me molestaban y ahora que quité las redes y que aparentemente con eso ya se iba a acabar, ahora me molestan más, pues entonces está peor. Dije: "Ah, pues voy a empezar a hacer las redes, pues, para que al menos molesten ahí". Y ya que iba pasando todo eso, me empecé a informar y dije: "Pues voy a informarme con gente que más sepa". Y yo ya había empezado un podcast que se llamaba
Cómo emprender siendo joven, que de hecho ahí están los capítulos y tengo a varios creadores que hoy son hiper famosos que yo los entrevisté en su momento y haciendo ese podcast se me acerca uno de los mayores divulgadores de matemáticas, si no es que el mayor divulgador de matemáticas para niños, que es Daniel Carrión, y me dice: "Oye, ¿y no has intentado denunciar por derechos de autor?". Y yo: "No, ¿qué es eso?". Y me dice: "Pues mira, cuando alguien utiliza tu contenido, tú puedes demandar la propiedad intelectual y las redes sociales lo bajan". Y yo: "Eso me interesa". Me leí todos los términos y condiciones de YouTube, de Facebook, de las redes sociales. Metí mi primera denuncia por derechos de autor y bajé el video. Metí la segunda y se bajó el video. Metí la tercera y se bajó el video de YouTube. Y dije: "¿Esto se podrá hacer en Facebook?". Y también se podía hacer. Entonces metí la tercera y la cuarta, y a la fecha he ganado más de 2000 denuncias por derechos de autor, y luego me di cuenta que podía registrar mi marca y con eso era más fácil de que procedieran las denuncias. Entonces empecé a meter denuncias a los grupos y logré bajar esos grupos que me estaban molestando, logré disminuir todas las cosas y luego conforme fue pasando el tiempo, pues todas las difamaciones que hacían, como no tenían un fundamento, no tenían una prueba, no tenían un tangible de que eso hubiera existido, pues hubo creadores de contenido que empezaron a decir: "Oye, pues está todo esto, pero pues creo que no es cierto. Creo que están engañando, creo que están mintiendo. Él no es eso". Empezaron a salir mis conocidos, mis amigos, profesores, gente a decir: "Oh, pues yo lo conozco, él nunca ha hecho eso". Familiares míos y gente que me aprecia mucho, hasta que en un punto empezaron a quererme difamar con un creador que se llama Lobo Ortriag, y él es alguien muy de valores y de esas personas que no importa lo que pase, él se mantiene firme, y llegó un punto donde él dijo: "Pues es que todo lo que me estás mostrando no es una evidencia tangible". Lo empezaron a atacar a él, lo empezaron a molestar, le hicieron que perdiera su trabajo, molestaron a su esposa, a su hija, empezaron a subir fotos, empezaron a atacarlo tanto que yo aproveché ese momento para denunciar más los grupos y gracias a eso logré tumbarlos. Y este creador, en lugar de echarse para atrás y decir: "¿Saben qué? Richie sí hizo todo lo malo que están diciendo", él dijo: "Pues, en realidad los acosadores son los malos, en realidad pasó eso". En ese momento fue un parteaguas que él, por primera vez, los había encarado y había dicho: "¿Saben qué? Están mintiendo". Eso empezó a dejar de darle validez a todo este grupo de acoso que estaba molestando, y luego de eso se hizo muy viral un creador que se llama Espartaco18, que hoy sus redes aparece como Spartan, y yo decidí ayudarlo y decidí el apoyarle para que no sufriera todo el acoso que yo había sufrido y que supiera cómo manejarlo. Y al hacer yo esto, se empezaron a juntar muchos creadores que habían hablado de mí, que aparte habían hablado de él, y en un punto alguien estaba diciendo cosas que no eran ciertas y yo me subí a su directo: "Oye, pues esto no es cierto. A ver, demuéstrame las pruebas". Total, que ahí empezamos a hacernos de palabras, nada grave, pero empecé: "Oye, a ver, muéstrame la prueba, que pasa esto, que pasa lo otro". Y empecé a hacer una gira de medios con todos los creadores ahí, a desmentir todo lo que había pasado. Y cuando ellos me decían algo, yo les decía: "Pues no hay prueba, o eso no es cierto, o mira, aquí está la evidencia de que eso nunca pasó". Y empecé a mostrar tanto la absurdez de este grupo de acoso, que los mismos creadores fueron empezando a decir: "Pues sí es cierto, todos ellos están mintiendo, todos ellos lo están difamando, no hay ninguna prueba, no hay nada tangible de lo que te están atacando". Y luego de eso empezó a surgir la duda de: "Oye, pues yo te conocí y yo veía fotos donde se veía tu techo de lámina, pues estudiaste en escuela pública, no te veías hace 5 o 10 años como una persona abundante, y ahora de pronto subes que has viajado al extranjero, que te están invitando a conferencias, que has ganado campeonatos de ajedrez, que estás aquí a las 3 de la mañana y no tienes que trabajar al día siguiente. Oye, pues qué haces, a qué te dedicas, de dónde ganas dinero, cómo le haces". Y ahora ya los cuestionamientos ya no eran sobre las difamaciones, sino ya no, y a ver, pues ahora sí explícanos cuál es la verdadera razón de todo esto. Y ya les empezaba a contar todo lo que hemos ido hablando durante todos estos podcasts, durante mis videos, pues yo gano dinero de hacer trading, gano dinero de mis inversiones, tengo una empresa con la cual doy consultorías de marketing digital. Aparte de eso, me pagan plataformas en las cuales estoy afiliado y cada que les consigo clientes me cae una comisión. Y pues ya entre todo eso, pues
pues ya yo le digo que en lugar de la persona me odiaba y me tiraba hate, a estar escéptica, digo, no se volvieron mis fans, pero pues ya dejaron de estar molestando. Y cuando alguien llegaba a querer estar molestando, pues era bien fácil el tema de, a ver, muéstrame una prueba. A ver, dame una evidencia de todo eso que está diciendo. No, pues que no la tengo, pero que yo la vi, ¿ok? ¿Es una prueba tangible o era una captura de pantalla falsa o era un video falso o era un audio con IA? No, pues no sé, no me acuerdo. Ah, entonces estás hablando sobre algo que no tienes fundamento, ¿no? Pues creo que sí. Y ya con eso se fue manejando todo el tema del hate, del acoso, al punto de que ahorita ya, pues puedo decir que vivo tranquilo y además ya sé que cualquier cosa que digan, pues hay un montón de evidencias que prueban mi buena fe y mi inocencia dentro de todo lo que me difamaban, que no tenía nada que ver con cómo soy. Y creo que algo de lo que tú compartes es que estamos en la época en la que más información tenemos y justo el acceso a esta información, pues al final nos genera desinformación, ¿verdad? Porque muchos creadores de contenido venden estilo de vida o venden estrategias mágicas y eso lo vemos en todos lados, incluso hasta para bajar de peso, hay alguien que te dice, tú tómate la pastilla, no ocupas hacer dieta, no ocupas hacer ejercicio y es mágico y bajas 20 kilos en 30 segundos. En el tema de las inversiones también se da mucho eso. Entonces, tú, desde tu experiencia, tanto como consumidor de contenido, como creador de contenido, ¿qué es lo que ves en un canal para que sea información de valor y que realmente valga la pena dedicarle tu tiempo? Porque al final, cuando uno pasa tiempo en las plataformas, pues es prácticamente nuestra vida la que estamos invirtiendo. Lo primero que a mí me sirvió para empezar a ser rentable en los mercados y empezar a ganar dinero de a de veras y digo esto de a de veras porque muchos creadores te dicen que ganan dinero, pero luego ves en la parte de abajo de la pantalla que dice cuenta demo. O sea, sí ganan dinero, pero no es dinero de a de veras que se puedan gastar. O están metiendo dinero ficticio y están haciendo proyecciones con dinero que no tienen, que nunca van a tener. A diferencia de la gente que invierte con dinero de a de veras y que mete riesgos de a de veras. Entonces, por eso hago esta aclaración de que es algo de a de veras. El En los creadores que a mí me gusta seguir es que tengan más de 5 años de experiencia en su canal, o sea, que uno pueda ir al canal, darle en la parte de videos y de ponerle el más antiguo y que veas que la cuenta tiene más de 5 años porque es alguien que ya pasó por las buenas, ya pasó por las malas, ya pasó por las peores y ya pasó por las excelentes. Entonces, si ya pasó por todos estos ciclos, quiere decir que es una persona que vale la pena. Lo ideal es que tenga más de 10 años creando contenido, pero vaya, el internet es algo nuevo, entonces pedirle a alguien que tenga más de 10 años creando contenido no es algo tan normal. Pero ya viendo, ese es para mí un primer filtro, que tenga antigüedad. Luego de que tenga antigüedad, que puedas ver la trazabilidad de las proyecciones que esta persona ha dado y el historial que ha tenido. Porque si esta persona, nosotros hoy lo vemos que está haciendo una proyección a futuro, pues no podemos saber si va a ser acertada. Pero sí podemos irnos hacia el pasado y ver cómo le ha dado en sus predicciones. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a seguir a Trading Latino y yo estaba viendo cómo en el máximo de 2021 él decía, si usted va a comprar, a mí no me invite, esto es un tejode de libro, y empezaba a decir muchos conceptos que en ese momento yo no entendía, pero yo lo vi eso por ahí de marzo de 2022. Y esto él lo había publicado en noviembre de 2021. Después o sea, él lo publicó en el punto máximo de aquí yo ya me largo del mercado y luego después había caído. Empecé a ver directos de Pablo Gil, donde él, previo a esta caída, hubo una caída, pues, que después volvió a subir, pero Pablo Gil, él estaba diciendo por ahí de junio del 2021, antes de la última caída, la penúltima caída, él decía, aquí yo me voy a retirar del mercado, voy a tomar ganancias, esto estamos en una onda 3, entonces va a caer y luego va a subir, y la proyección tal cual la dijo,
ocurrió. Y dije, a ver, me voy a ir 3 años para atrás. Y conforme ellos hacían su proyección a largo plazo, en el pasado, en el presente se estaba dando. Y actualmente puedo decir que la proyección que hicieron en ese momento, en ese 2022, 2023, fue acertada para 2026. Entonces, pues con esos históricos, pues yo empecé a darme cuenta de que eran personas que valía la pena ver. Luego conocí a otros creadores como Minimal Trader, que también él igual veía un análisis previo, luego el resultado y luego veía la filosofía que daban y ellos en lugar de decirte, no, pues compra este proyecto y darte cuenta que era una publicidad pagada, ellos te decían, pues es que tiene estos problemas el exchange, tiene estos problemas el invertir en trading, puede pasar esto, puede pasar lo otro, y te decían las cosas malas y también te decían las cosas buenas. Entonces, era una información muy nutritiva, pero que al final la decisión te la dejaban a ti porque era tu responsabilidad en lugar de que te trataran de incentivar hacia que tomaras una decisión porque ellos eran los sabelotodos o ellos eran lo correcto. Ahí yo me empecé a dar cuenta que esos creadores de contenido valían la pena y otros que decían, no, es que Chiba Inu se va a ir a $1, Dogecoin se va a ir a $1, Pepe Coin se va a ir a $1. Y así con otras cripto que se fueron a ceros, pues esos creadores pues no valen mucho la pena porque normalmente les están pagando y ellos están incentivados a que tú vayas y metas dinero. Pero cuando son creadores de contenido que te dicen lo bueno y que te dicen lo malo y tú tienes que decidir y aparte que puedes verificar su información con el pasado, pues es alguien que vale la pena seguir. En estos últimos días hemos tenido la oportunidad de convivir con muchos traders que son altamente rentables, debido a que hemos asistido a eventos VIPs porque quedaste en primer lugar en un concurso de justo de inversiones cripto y todos ellos llegan a la conclusión de que no se trata de que haya una estrategia maravillosa ni milagrosa, sino que se trata de la constancia. Entonces, esto que me dices de los 5 años en redes, pues me hace todo el sentido del mundo, pero también me gustaría saber, ¿cómo sabes que una estrategia puede funcionar o no desde antes de meterte al proyecto? Hay algo que se le conoce como backtesting, que lo que significa es que revisas en el pasado el histórico que tuvo. Por ejemplo, en economía se le conoce como mínimos cuadrados al que tú tomas una serie de datos y luego los proyectas en el tiempo. Y esto es como las figuras que nos ponen en los exámenes de admisión para universidad, para preparatoria, que te dicen, si esto vale 2 y perdón, si esto vale uno, luego esto vale 2, luego esto vale 5 y esto vale 7 y se va dando una equivalencia, entonces tú vas haciendo la suma. O sea, por ejemplo, si uno era el primer número, luego 2 es el segundo número y luego el siguiente número es 3, pues te vas dando cuenta que es uno más uno es 2, 2 más uno es 3. Entonces que el siguiente número sería la suma de los dos anteriores. 3 más 2 es 5. Ahí va un patrón y ya tú vas proyectando hacia adelante lo que se va dando. En las estrategias de inversiones sucede lo mismo. Te pones a ver en el pasado que se cumplen ciertos patrones, se cumplen ciertas similitudes y a partir de eso lo que sigue en el gráfico es lo que ya el patrón te viene dando. Y tú ese patrón lo revisas cuando ocurrió en las últimas 10 ocasiones, 20 ocasiones, 30 ocasiones, dependiendo de la antigüedad del activo en el que estés invirtiendo, porque no es lo mismo, por ejemplo, invertir en Bitcoin, que tiene menos de 20 años, a, por ejemplo, invertir en, en Nvidia, que tiene un poquito más, digamos que tenga igual los mismos 20 años, que invertir en una empresa como Microsoft, que ya tiene más de 20 años, o invertir en un activo como el oro, que tiene toda la vida existiendo y que los gráficos nos dan muchísima información. Dependiendo del activo en el que estamos invirtiendo, pues nos podemos ir a ver hacia el pasado qué es lo que ha hecho, y si vemos que un patrón se repite, pues lo más normal es que en el presente del resultado que dio en el pasado. Hacemos esa estrategia, revisamos hacia el pasado, vemos qué grado de acierto tiene esa estrategia y luego continuamos ocupándola. Esa es una forma de saber que una estrategia va a funcionar, pero no es 100% fiable y de hecho ninguna estrategia lo es.
La idea es que tú puedas desarrollar una estrategia que se adapte a ti, no tú adaptarte a la estrategia, porque hay estrategias de inversión que piensan de recibir el capital dentro de 30 años, como lo son los planes para el retiro, que la estrategia es invierte todo, o sea, que el patrón te quita una parte de tu dinero, el gobierno te quita otra parte, las meten a un fondo y ya cuando te retires se espera que tengas mucho más dinero del que podías tener si tú si tú nada más lo estabas ahorrando. Esa es una estrategia que mucha gente la sigue y ni siquiera se da cuenta. Otra estrategia puede ser los PPRs, donde una vez al mes vas dando dinero, vas dando dinero, vas dando dinero, y se espera que ese dinero al retirarlo a tus 65, pues tengas cierto capital. Otra estrategia, partiendo del pasado, es los bienes raíces. Hay gente que compra pensando que como los bienes raíces antes costaban 1 millón y ahora valen 4 millones, pues entonces dentro de 20 años van a valer ahora 6 millones. Así las estrategias se van hacia el pasado y luego se proyectan hacia el futuro. También en la bolsa de valores, por ejemplo, si hemos visto que Bitcoin cada 4 años que tiene el halving suele subir de precio, pues entonces vas tomando decisiones con base a eso. Cada quien va analizando, pero tiene que personalizarlo hacia algo que le sirva, porque, por ejemplo, una estrategia de scalping, que es estar haciendo operaciones por minuto, por segundo, y que tienes que entrar en momentos muy específicos, pues no le va a servir a alguien que sea ama de casa y aparte de eso esté trabajando y aparte de eso tenga que ocuparse de sus cosas personales porque no tiene tiempo. No le va a servir un médico que tiene que hacer guardias de mucho tiempo. No le va a servir a una persona que es maestro de una escuela y que está doblando, triplicando turno, pero sí le puede servir a alguien que está recién egresado, que tiene mucho tiempo y que tiene poco capital. También hay estrategias que son a meses, a semanas, a días. Todo eso uno lo va adaptando y va decidiendo también qué nivel de riesgo quiere asumir, y normalmente el nivel de riesgo viene asociado no a la volatilidad del activo que mucha gente dice, sino viene asociado a la posibilidad de perder dinero y al conocimiento que tengas del activo. Hay gente que es muy especialista en temas de remates bancarios y dicen, ah, pues esto es fácil. Sí, pero porque son especializados, tienen un notario de confianza y se cumplen ciertas condiciones. Pero para la mayoría de gente que se mete a los remates hipotecarios, pierde su dinero. Hay gente que dice, ay, las casas son muy seguras y de pronto compraron en Huehuetoca y ahora están invadidas, no las pueden habitar y perdieron su dinero. Hay gente que dice, ay no, el oro nunca baja de precio y ahorita les acaba de caer un 30%. O gente que dice, ay no, Bitcoin solamente cae y cae y cae, pero acaba de subir un 700%. Entonces, todo eso, dependiendo del nivel de información que tú tengas de especialización en el activo en el que vas a invertir, te hace disminuir los riesgos. Y aparte, el hecho de que tú tengas algo claro que en el pasado funcionó, pues lo puedes proyectar hacia el presente de que también va a seguir funcionando. Aquí quisiera que hablemos de un tema que siento que es recurrente tanto en los negocios digitales como en las inversiones, que es, te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Y en las 2 todo el mundo dice: "Es fácil, es rápido", pero la realidad es que muchas personas pierden su dinero en cualquiera de los 2 vehículos. ¿Qué consejo le darías a las personas para que no se avienten como gorda en tobogán en ninguna de las 2 anteriores? ¿Cuáles son las dos? Negocios digitales e inversiones. Mm, que se informen, o sea, que busquen educadores de ambos temas y que no empiecen con todo su capital, porque el nivel de riesgo que tú estás metiendo en un proyecto tiene que ver con el precio en el cual se te liquida o pierdes todo tu capital. Por ejemplo, si tú te metes a empezar un negocio digital y tú tienes un patrimonio en dinero de 100,000 pesos mexicanos, si tú le inviertes y es tu primer negocio, no tienes experiencia y decides gastarte tus 100,000 pesos en ese solo negocio digital, aunque sea muy rentable, aunque sea escalable, aunque tengas un mentor, aunque tengas todas las condiciones con las que esto puede salir bien, si le metiste todo tu capital a este negocio y te sale mal, y que puede ser por alguna situación que tú no controles, como que se caiga el internet, como que hay un terremoto, como que hay un tsunami, una pandemia, o sea, o cosas que de pronto ocurren y que nadie podía prever, pues no tienes otra oportunidad de volver a empezar. Si tú te metes a las inversiones y metes todo tu capital en una empresa que te recomendó alguien que por muy confiable que tú consideres, ya sea que sea tu profesor de la escuela, ya sea que sea alguien que tenga unas super certificaciones, que sea un extranjero, que sea muy bonito, o sea, todas las características que te den confianza de eso, tú tienes los mismos 100,000 pesos, es todo tu dinero y se lo metes todo
a una sola inversión. Si algo pasa, ya sea que esa persona desde el principio te quería estafar y así estaba planeada la cosa, o que no te quería estafar, pero que les ocurrió algo en el proyecto que hace que no te paguen, pues si ese era todo tu dinero, pues te vas a quedar sin nada y vas a tener que volver a empezar. O sea, ese es tu nivel de riesgo. Ya, o que compraste todo en una acción o que compraste todo en Bitcoin, o compraste todo en Ethereum, o todo en el oro, si algo le pasa a ese activo, pues lo vas a perder. A diferencia de que si tienes los mismos 100,000, pero tú solamente en ese proyecto, como estás probando, le metes 10,000 y te sale mal, pues sigues teniendo otros 90 con los cuales, si sigues metiendo unidades de 10,000, pues tienes otras 9 oportunidades de que te salga bien. Porque claro, aquí también está la posibilidad de que te salga muy bien, como por ejemplo a la gente que compró Bitcoin en $15,000 y lo alcanzó a vender en 120,000, pues hicieron un 700, 600% de rendimiento. Entonces, si ellos hubieran tenido sus 100,000 y se salen arriba, pues ya lo convirtieron en 800,000. Les cambia la vida radicalmente. Pero si lo hicieron a la inversa y compraron sus 100,000 en 126,000, ahora que está en 60,000, pues acaban de perder la mitad de todo el patrimonio que tenían. Por eso lo deben de dividir en unidades y no entrar con todo cuando no tienen experiencia. Y esto es independiente de si vas a comprar un bien raíz, de si vas a invertirlo en la bolsa de valores, si vas a comprar Bitcoin, si vas a poner un negocio, si vas a empezar un negocio digital. Jamás te debes de quedar sin dinero y menos entrarle a algo que no conoces con todo tu capital, porque lo más probable es que lo termines perdiendo. Definitivamente, esto es súper común, ¿no? De que la gente confía o espera que un solo proyecto vaya a ser lo que los saque de, pues, la situación en la que se encuentran. Pero otra cosa que hemos platicado tú y yo es el tema de que cuando lo haces desde la necesidad, o sea, cuando tú inviertes el dinero que tienes para pagar la renta o para pagar la comida o la escuela de los hijos, o sea, eso también te hace tomar malas decisiones. ¿Qué le aconsejarías a las personas respecto a la toma de decisiones en temas financieros? Sobre este tema que mencionas de que invierten dinero que tienen comprometido, es mejor que te quedes quieto y no utilices ese dinero a que lo arriesgues. ¿Por qué? Porque como tú ya estás entrando desde la escasez, estás entrando desde la necesidad, no vas a respetar un sistema, no vas a respetar una estrategia, vas a entrar con miedo de que las cosas salgan mal o vas a entrar con un FOMO, o sea, con una aversión al riesgo increíblemente alta, pensando en que eso se te va a multiplicar y que vas a pagar lo que tenías comprometido el dinero y aparte de eso te va a sobrar para que sigas operando, para que sigas invirtiendo, para que sigas estando en los mercados, que eso es muy malo porque lo normal que pasa en esas situaciones es que te sale peor, porque ahora pierdes el dinero que ya tenías comprometido y aparte de eso, te quedaste sin nada y con ese compromiso que de todas formas tienes que cumplir y ahora vas a tener que incurrir en préstamos con tu familia, préstamos con el banco o vas a tener que decirle, pues, digamos que fueras a pagar la renta a tu arrendador, no, pues no tengo dinero para pagarte y te vas a meter en muchos conflictos que si no hubieras invertido el dinero, lo tendrías destinado para eso. Si tú no tienes la posibilidad de perder el dinero, vas a tomar muchas malas decisiones y es algo que no se debería hacer. Cuando inviertes, debes de tener en cuenta de que no importa a dónde estés metiendo el dinero, existe la posibilidad de que lo pierdas. No importa si es oro, si es Bitcoin, si es una propiedad, si es un auto, si es un negocio, todo tiene la posibilidad de que se pierda y que se acabe. Y la gente que dice, no, los bienes raíces son lo más seguro. En el 2008, la historia nos demostró que no fue lo más seguro. El tema del oro ha caído en el 2011, ha caído en 1970. La plata ha tenido caídas en un solo día de 37%. O sea, esos activos que la gente dice, ah, no, es que estos son seguros, nos echan a perder, son lo mejor. Pues también que le pregunten a la gente de Guerrero cómo les fue con el huracán, que le pregunten a la gente de Veracruz o de Culiacán con el tema de la inseguridad, cómo les evita y les imposibilita que puedan vender sus propiedades. En Nayarit, que actualmente no les permiten acceder a créditos bancarios por los fraudes que se generaron allá. O sea, todo ese tipo de problemas en lugares en donde uno pensaría que no van a pasar, terminan pasando y es un riesgo que uno debe de tomar. También, por ejemplo, bancos como FAMSA, como Silicon Valley, como Lehman Brothers, también han quebrado los bancos. Países como Venezuela, que en algún momento era el top en temas financieros, en temas de economías, ahora que está
están quebrados, o sea, todo eso nos ha demostrado que lo más seguro a veces no es lo más seguro. Y de pronto proyectos como lo son Bitcoin, que han dicho muchas veces se va a acabar, se va a morir, es un fraude, es una estafa, y solo suben y suben y suben y suben y suben, nos han demostrado que lo que parecía que era una estafa, pues termina no siéndolo. O sea, ese nivel de riesgo uno lo debe de tomar en cuenta desde que empieza y saber que no importa la volatilidad del activo, importa cómo uno lo pueda soportar. Porque si, insisto, tienes tu cuenta 100 y tú estás metiendo solamente 10, 1, 5, aunque te vaya mal con eso, tú sigues teniendo tu demás dinero para seguir captando oportunidades. Si tuvieras que darle un consejo a Richie de hace 10 años en cuanto a decisiones financieras, ¿qué le dirías? Compra Bitcoin. Eso le diría. Y que investigue a detalle, o sea, que lea el white paper y que entienda qué es lo que significa y cómo eso le puede beneficiar, porque si le queda claro lo que es Bitcoin en ese momento, va a poder cambiar su situación personal, financiera y social, además de que va a poder comunicarlo y se va a ahorrar un montón de años de trabajo, de tiempo, de trayectoria, yendo al activo ganador. Y bueno, para nosotros que no invertimos en Bitcoin hace 10 años, ¿cuál sería tu otra recomendación? Que compren Bitcoin ahora. ¿Por qué? Porque es el activo ganador, ha demostrado que tiene todas las características que el dinero necesita tener. Es un activo que se puede dividir fácil. O sea, una propiedad no se puede dividir fácil. O sea, si tú tienes una casa y quieres liquidez, o sea, quieres efectivo, tú no puedes decir de una manera fácil, ah, pues quédate un cuarto, o ah, quédate esta pared, quítala, llévate los tabiques, véndelos y ya con eso funciona, porque probablemente si quitamos una pared se cae la casa, entonces no se puede dividir de esa forma. Si tú tienes un Bitcoin o una fracción de Bitcoin, pues tú vas al mercado, vendes ese pedacito, te dan dólares y esos dólares los ocupas inmediatamente. Si tú quieres portabilidad, si tú tienes, por ejemplo, un vehículo o tienes acciones de la bolsa de valores y las tienes compradas en un banco de tu país y te quieres ir a otro país, no vas a poder llegar y, oye, yo tengo acciones de Apple o yo tengo acciones de Amazon, ¿me las aceptas como método de pago? No te lo van a aceptar. Pero si tú vas a cualquier país y tienes Bitcoin, tienes una facilidad de decirle, oye, ¿me aceptas Bitcoin? Pagar con tu celular, pagar con tu wallet y te aceptan el dinero. Si no te lo aceptan, vas a un cajero de cripto, cambias tus satoshis por efectivo y ya pagas en la moneda local. Si tú quieres algo que sea escaso, como lo es el oro, como lo es la plata, como lo son otros metales preciosos, Bitcoin es escaso, ya no se van a crear muchos más Bitcoin, ya se crearon la mayoría, a diferencia de los pesos mexicanos, de los dólares, de los euros, que cada año se imprimen y se imprimen y se imprimen más, lo cual los hace que sean inflacionarios, que significa que cada vez valen menos, a diferencia de Bitcoin, que cada vez vale más. También en el tema de Bitcoin es un dinero que no es fácil de rastrear. ¿Esto qué quiere decir? Tú tienes un problema con tu país, entonces si tu patrimonio tú lo tienes en Bitcoin, si te vas de México a Argentina, sigue siendo exactamente igual de rico, porque si tú tenías aquí 2 bitcoins y te vas a Argentina, pues allá sigues teniendo tus 2 bitcoins y los puedes estar gastando. A comparación, si tienes aquí una propiedad que vale 3 millones de pesos y te quieres ir a otro país, no te van a dejar venderla, no te van a dejar tener el dinero, no te van a dejar moverlo por el banco. Entonces tu dinero es tuyo solamente si el gobierno o si la gente que te va a dar ese dinero te autoriza que lo puedas ocupar. En Bitcoin es muy difícil que te bloqueen la cuenta y que te digan, no, no lo puedes utilizar. En los bancos sí te ponen esas restricciones. El tema de Bitcoin, además, tienes la posibilidad de fraccionarlo en partes pequeñas y estar pagando cosas, diferente al oro, que si tú tienes tu lingote de oro, pues no puedes ir y decir, ah, pues quiero un coche y cortarlo y ya entregarlo porque el oro no es algo que se corte fácil o que le muerdas y ya quede de la forma en la que tú lo deseas. No es fácil el tema del oro, identificar que sí es oro o que no es oro, porque a ti te pueden entregar un lingotito de oro y te lo entregan en una caja, viene sellado y aparentemente es oro, pero luego cuando lo abres resulta que no era oro. No lo puedes verificar fácilmente. Si hoy a ti te pongo una estructura de oro,
muy probablemente no sepas cómo identificar si eso es 18 quilates, 24 quilates, si es de las características que debería de ser, a diferencia de Bitcoin, que sí es fácil saber si es real o no es real, porque lo puedes revisar en la blockchain, lo puedes revisar a través de mecanismos y saber quiénes lo han tenido, cómo han pasado, cómo se ha movido. Tiene muchos beneficios que cuando uno lo entiende, te das cuenta de que no solamente te sirve a valor especulativo de que va subiendo de precio, sino que te puede generar una libertad en el hecho de que es dinero portable de a de veras, que va creciendo de valor y que tiene muchas características que lo hacen ser extremadamente útil fuera solamente del valor especulativo y además, aparte del valor especulativo, si lo comparamos con otras monedas como son el dólar, el peso, el euro, ellos todos los años han ido valiendo menos. El Bitcoin cada año ha valido más, que podríamos verlo como que las monedas, como que Bitcoin no es que esté creciendo de valor, sino que el dólar es el que está perdiendo su valor. Pero independientemente a eso, pues Bitcoin sigue creciendo y creciendo y creciendo y cada vez lo adoptan más personas. Entonces, cuando te das cuenta de eso y que históricamente ha sido el activo ganador, pues no le veo razones para no meter tu dinero ahí. Pero mucha gente dice que conoce a un primo, a un tío, a un alguien que invirtió en Bitcoin y lo estafaron. Normalmente no es que hayan invertido en Bitcoin, sino que se metieron en una estafa que utilizó el nombre de Bitcoin, porque Bitcoin es la combinación entre lo que la gente no sabe de economía junto con lo que la gente no sabe de informática. Y cuando juntas dos ignorancias, pues terminan siendo engañados muy fácilmente. Por ejemplo, estafas como lo han sido Cifra, como lo han sido Smart Plus, como lo han sido Golden Ways o muchas otras plataformas que han existido pues ocupan activos de alto valor o de algo común que podría ser, por ejemplo, el oro. Te dicen, esto invierto en acciones y te ponen cosas que no es fácil que tú traces o que la gente no sabe utilizar. Por ejemplo, en Smart Plus les pagaban en Bitcoin, les daban sus unidades y les explicaban un esquema de cómo la libertad financiera se las iba a dar Bitcoin, pero en realidad nunca la gente recibía Bitcoins como tal o no utilizaban la plataforma, la blockchain y todos los beneficios. Al final lo que terminaba haciendo la gente es que sus pesos mexicanos los cambiaban a Bitcoins y luego sus Bitcoins se los daban a esta empresa y esta empresa les regresaba lo que se llamaba Coinets. Entonces no estaban invirtiendo en Bitcoin, estaban invirtiendo en Coinets, que era un token respaldado por Smart Plus, que estaba diseñado desde el principio para robarle sus Bitcoin a la gente y que se quedaran con el dinero y que ahora no les están pagando. Y así ejemplos como este existen un montón donde así como los españoles cambiaron el oro de los mexicas por espejitos, pues ahora la gente está cambiando sus bitcoins o sus pesos por monedas que no valen nada y que van a terminar perdiendo todo su valor. Pero no están invirtiendo en Bitcoin, están invirtiendo en una estafa que utiliza el nombre de Bitcoin, pero aquí en este caso, por ejemplo, de Smart Plus, pues sí, transaccionaban unas cosas con Bitcoin, pero en otros lugares nada más dicen que invierten en Bitcoin, pero jamás el dinero toca a Bitcoin o jamás toca la bolsa de valores, jamás toca el oro. Lo único que pasa es que le dan su dinero a una persona, esa persona les empieza a regresar rendimientos constantes por 1, 2, 3 meses, los convence de que les va a seguir pagando, entonces meten una cantidad más grande y luego de eso se pelan con el dinero, pero no están invirtiendo ni en Bitcoin ni en ninguno de los mercados que dicen invertir. Y entonces, ¿qué fue lo que te motivó a crear este podcast sobre inversiones y cripto y el tema financiero? Fue una combinación de momentums donde se juntaron varios eventos del mundo de las inversiones y de las criptomonedas, en las cuales a cada creador de contenido famoso, importante y reconocido algunas empresas les tuvieron que pagar 3, 5, 15 mil dólares porque vinieran aquí a México y como a mí me habían invitado a estos eventos por haber ganado este campeonato de trading, por haber generado buenos resultados en las plataformas en las que invierto, por haberme movido en todo este mundo del tema de la organización de eventos y haberles hecho unas cotizaciones, entre todas estas cosas
y que tengo buena relación con algunos creadores de contenido y que aparte yo me acomedí a, oye, yo te invito a comer, oye, yo te recomiendo esto, oye, vamos para acá, pues empecé a ver a los creadores y dije, oye, pues ya están todos aquí, no hay nadie que haya hecho un podcast de Crypto Bros, de temas de finanzas, y si ya están todos reunidos por los eventos, pues voy a entrevistar a uno y luego a otro y luego a otro y luego a otro y ya con eso voy a aprovechar el que ya están todos aquí y luego de eso pues lo sigo haciendo porque es contenido extremadamente valioso y además me di cuenta de que en la comunidad cripto hay una muy buena disposición de apoyar y aparte también ahorita estamos en un mercado bajista, estamos en un bear market, entonces la gente que se queda es los que vamos a estar aquí por mucho tiempo, no son los que nada más vienen porque el mercado está subiendo y subiendo y subiendo y es fácil ganar, sino son los que ya han vivido un ciclo de halving, otro ciclo de halving, ya han ganado dinero, ya lo han perdido, ya han vivido y como yo quería aprender de ellos y para mí era mi excusa para tener una hora de mentoría y aparte poderlo compartir con el público para que aprendieran de lo que ellos tienen de experiencia, pues dije, pues esto me puede servir para que la gente lo vea, me puede servir para apoyar mi marca ahora que decidí enfocarme 100% en el tema de inversiones bursátiles y sumado a eso a mí me encanta estar aquí en los Argüendes y para varias personas que han estado sentadas de este lado cuando yo estoy entrevistando, pues yo los admiro un montón entonces, pues yo me siento como si estuviera viendo a Superman, a Naruto, a Goku, o sea, platicando con ellos por el nivel de admiración que les tengo. Y dije, pues eso lo quiero transmitir y quiero aprovechar para tener proximidad con ellos. Entonces, para las personas que están viendo este episodio y que quieren saber qué otras cosas pueden aprender en este podcast, ¿a qué invitados has tenido y cuáles han sido los highlights? Pues, por ejemplo, hemos tenido en el podcast, que lo van a ver después, a Marciano Finanzas, a Drew Lozano, a Alex Ríos de Minimal Trader, también al Mítico, a Axel. Hemos tenido a Rolando Crypto y diferentes personalidades que nos han hablado de cómo tener la mentalidad correcta para invertir, cómo hacer trading, cómo prevenir estafas, las cosas negativas de Bitcoin, las cosas negativas de XRP, nos han hablado de cómo identificar patrones técnicos, el show de trading también lo hemos tenido ahí platicando de Wyckoff, de las métricas, de cómo hacer inversiones más sencillas, de cómo empezar a hacer DCA. Hemos tenido a varios creadores de contenido y vamos a seguir teniendo muchos más para que ustedes puedan invertir de la forma más cómoda, de la forma más simple y lo más importante, que aprendan a manejar su dinero por su cuenta para que lo puedan multiplicar, puedan evitar caer en estafas y además que tengan diferentes estrategias para que ustedes puedan escoger la que es más cómoda para ustedes y la que se adapta a sus necesidades. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos para este podcast? ¿Qué es lo que esperas en los próximos años? Yo quiero de este podcast que la gente a la que traiga sean personalidades que sigan vigentes de aquí a 10 años a la fecha en la que le pregunto a todos que cuál va a ser su proyección de Bitcoin y me gustaría de así el 31 de enero de 2035, 31 de diciembre de 2035, juntarlos a todos en una convención e ir poniendo ahí el precio de Bitcoin y al lado así como de faltan 30 segundos, 29, 28, así como feliz año nuevo, pero hay que se vayan moviendo las caras de los creadores de contenido, así como de se está acercando Alex, se está acercando True, se está acercando Richie, o sea, se están acercando, se están alejando, que sea un movimiento, y me gustaría hacer un evento tipo la BitConfer o algo así grande, de creadores de contenido o gente, y todos ahí viendo cuál es el precio, y también que alguna empresa si quiere patrocinar, o sea, que así al que le dé al precio más cercano, así de un Bitcoin de regalo, o 100 Ethereums, o sea, pero algo así me gustaría tener así un evento, así como serie de conferencias educacional y una fiesta ahí que se dé, no sé, por ejemplo, en un edificio que tenga 21 pisos y que estemos en la terraza del piso 21 conmemorando los 21 millones de Bitcoins y que sea un edificio muy bien, construido y que sea un evento muy, muy padre, que ahí tengamos a todos los que estuvieron durante el podcast, que si aparte coincide con que sea un número especial, pues eso
me daría mucho gusto estar ahí y ver todo el transcurso de lo que ha ocurrido de ese momento para acá, porque a mí me encanta pensar a largo plazo y que todos estemos ahí viendo qué es lo que ha ocurrido con el precio y si se cumplió nuestra predicción de que Bitcoin para ese momento iba a seguir existiendo y que aparte nos iba a cambiar radicalmente la vida para bien, porque también espero que no sea al revés, ¿no? De que todos invirtamos y que sí se vaya a cero y nos hayamos quebrado todos juntos. O sea, eso es lo que espero de este podcast. Bueno, y para cerrar este episodio, me gustaría que nos compartieras cuál ha sido el mejor consejo financiero que te han dado. Quédate quieto y aprende a saber que el hecho de que tú tengas tu dinero en efectivo líquido no es que estés perdiendo. Porque cuando uno entiende que ya ganaste dinero, vendes y te quedas en dinero en efectivo, o sea, dinero tangible, en dólares, en pesos, ahí en ese momento estás tangibilizando una ganancia y te puedes quedar quieto un mes, 2 meses, 5 meses, un año. Y ese dinero, aunque esté perdiendo dinero por la inflación, no estás perdiendo dinero por una mala inversión que normalmente suele ser extremadamente más rápida mucho, porque es mucho mejor estar afuera del mercado, queriendo estar adentro, que estar adentro del mercado y de una mala inversión queriendo estar afuera, porque ya cuando está pasando eso de que te traes un 30, un 40, un 60, un 80% de pérdida y tú dices, ay, ojalá no hubiera invertido, no estaría perdiendo todo eso, en ese momento, si tú ya te arrepientes, ya es tarde. A diferencia de cuando el precio va 5% arriba, 10% arriba, 20% arriba, tú no estás dejando de ganar, en realidad solamente te quedaste con tu dinero y tienes que volver a esperar la próxima oportunidad, porque siempre existen ahí oportunidades en donde meter tu dinero, sea en un negocio digital, sea en una criptomoneda, sea en un metal precioso, en una propiedad. Las oportunidades siempre van a existir, pero el hecho de que tú vayas perdiendo el dinero, esas oportunidades es mejor quedarte fuera porque es donde aparte sueles perder mucho más dinero y también hay que aprender a uno quedarse con dinero en efectivo, con así nada más quieto, porque según mi método de inversiones, que es el método Tlacuache inversionista, el hecho de hacerte bolita y así no moverte y quedarte ahí perfectamente quieto hasta que pase el peligro, te garantiza que no pierdes. Y el hecho de que dejes de perder es lo que en el largo plazo te va a generar las mayores ganancias porque tienes tu liquidez lista para cuando la oportunidad se te presenta. Y el consejo, bueno, la frase que yo he escuchado de ti y que me hace mucho sentido es que si estás perdiendo mucho capital, en lugar de tratar de sostener esa operación en el mercado a costa de tu salud física, mental, emocional e incluso tus relaciones personales, es pierde tu dinero, pero recupera tu vida. Esa es una de las cosas que yo más te he escuchado decir y que siento que si alguien de los que nos está viendo está pasando por una situación en la que no quisiera perder ese dinero que ya invirtió, pero está dedicándole mucho tiempo, mucha energía, mucha parte de su vida, pues mejor que pues pierdan ese dinero, pero recuperen su vida. Y sí, después de recuperar su vida, pues viene esta parte de haz una pausa, reflexiona qué fue lo que salió mal, aprende lo que tengas que aprender para que regreses con conocimiento y que tomes mejores decisiones. Porque el músculo que ejercita un trader es la toma de decisiones. Entonces, pues muchas gracias Richie por darnos esta introducción y pues los invito a que sigan viendo los siguientes episodios del podcast.